5 y hoy vamos a hablar de versículos 21 a 32. Entonces, quiero dar un pequeño repaso en lo que hemos caminado hasta el momento con este sermón. En la primera de 12 versículos hemos tocado las bienaventuradas, que son características de los ciudadanos del reino de Dios. Y vemos que lo que desea de Dios de nosotros, que tenemos que tener hambre y sed para la justicia. Y preguntamos, ¿estamos dispuestos de llorar por nuestra condición? Entendemos que son hombres con naturaleza pecaminosa, que necesitamos el perdón de Dios. Necesita entender que no podemos solo. Y poco a poco estamos marchando y vimos en versículo 13-16 que el fundamento y propósito de la vida cristiana es que debemos ser luz y sal. Y yo creo que ayer logramos hacer luz y sal. Y todos nosotros fue algo muy agradable. Entonces, creo que Sara y María notó algo distinto. Yo estaba pensando, bueno, Señor, qué bendición cuando toda la iglesia, una buena parte está en un sitio, se puede hacer un impacto más grande de 2 o 3 personas ahí. Entonces, mirando el amor, el cariño, el trato entre nosotros, fue una bendición. Y la semana pasada, Vladimir nos habló de la relación de Jesús con la ley. Entonces algunos tenían dudas, bueno, ¿qué estaba enseñando a Jesús? ¿Estaba a favor de la ley o estaba en contra de la ley? Pero vemos que Jesucristo no vino para anular la ley, sino que vino para cumplirlo. Y al final de este versículo la semana pasada, en versículo 20, dice que si nuestra justicia no sea mayor de los escribas y fariseos, no entraré al reino de Dios. Y realmente, el resto del sermón se van a hablar de eso. Entonces va a comparar a nosotros, nuestra manera de vivir, comparándolos de los escribas y los fariseos. Entonces, algo que me llamó la atención la semana pasada, que Vladimir había mencionado que cuando el pueblo vino de Babilonia, ya había cambiado su idioma. Entonces, en vez de hablar hebreo, estaba hablando arameo, allá en Jerusalén. Entonces, la mayoría de la gente en la calle no sabía cómo leer hebreo y no estaba en sus condiciones de leer por su propia cuenta la ley. Entonces estaba pendiente de los escribas, los escribas y los fariseos para interpretarlo. Y Vladimir hizo una interpretación como en aquel tiempo, también fue en la Reforma, que en la iglesia en aquel tiempo toda la enseñanza estaba en latín. Y mucha gente no sabía lo que estaba diciendo, no podían entender el culto. Entonces Martín, en una manera, hizo una protesta, que dice que no debe ser así. Tenemos que entender bien cuál es el evangelio. Y realmente eso es lo que quiere hacer Jesús en estos versículos. Entonces, en los primeros capítulos de Mateo, es una interesante comparación de Moisés y Jesús, porque encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 15, que Jesús como un niño salió de Egipto, como Moisés, con el pueblo de Dios. Y vemos en capítulo 3 que Jesús también pasó por las aguas. Entonces ellos cruzaron el Mar Rojo, pero también Jesús pasó por las aguas en el bautismo. Y como ellos pasaron 40 años en el desierto, Jesús pasó
40 días en el desierto. Y cuando ya estaba en el desierto, Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios. Y aquí en este capítulo, realmente tenemos a Dios que dio la ley a Moisés en persona. Y ahí está Jesús explicando realmente el significado de la ley. No es una persona normal, es el Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo creo que en este versículo podemos ver el amor del Rey para su pueblo. Entonces él está muy triste la manera en que los escribas y los fariseos habían mal interpretado la ley. Entonces en estas 2 semanas vamos a ver 6 ejemplos de mala enseñanza de parte de los fariseos. Y Jesús va a corregir y mostrarnos realmente cuál es el significado verdadero de la ley. Entonces vamos a orar para pedir ayuda, Señor. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias que realmente la ley no debe ser un cargo para nosotros, sino debe ser un modelo. Nos refleja su carácter, nos enseña que no es lo externo importante, Señor, pero la condición de nuestro corazón. Entonces yo pido esta tarde que ayúdame a explicar esa palabra, esos 3 ejemplos que Jesús tocó en este momento. Dame la sabiduría, Señor, de compartirlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces vamos a leer esta primera parte, de versículo 21 a 26. Es interesante que aquí vemos en este de 21 a 46, 6 veces que Jesús está diciendo, ustedes han oído. En versículo 21, 27 dice, ustedes han oído que se dijo. En el 31 dice, se han dicho. En 31 dice, también han oído que se dijo. Y en 43, ustedes han oído. Entonces, una cosa importante es que Jesús no está en contra de la ley. Entonces, no es Jesús diciendo que voy a poner una nueva código de conducta. Y mucha gente no quiere nada de la iglesia, pero encanta el sermón de monte. Porque dice que en el sermón de monte rechaza la ley y nos da un código nuevo de cómo debemos vivir. Pero lo que vemos aquí es que Jesús no está haciendo referencia a la ley en sí. Porque recuerdo cuando él fue tentado en el desierto, ¿qué dijo? Él dijo, escrito está. Pero aquí no dice. Entonces tenemos que estar claro que en este comentario, esos 6 ejemplos, Jesús está dando referencia a la interpretación de la ley dado por los fariseos, que no es correcto. Entonces quería poner claro realmente qué significa estas leyes. Entonces vamos a leer de 21 a 26. ¿Quién me pueden ayudar con esta lectura? Tiene William. Lee 21 a 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces yo he puesto por esta sección una
un asesinato sin cuchillo. Un asesinato sin cuchillo. Entonces Jesús quería enseñarnos realmente qué quiere decir esta ley de no matar. Y Él quería enseñarnos que realmente lo importante de la ley no es la letra de la ley, sino el espíritu. Entonces Jesús no está solamente preocupado por lo externo, sino lo que es de dentro, el corazón. ¿Cómo está la condición del corazón? Entonces está en este pasaje, está mostrándonos que cada pensamiento y cada palabra que sale de nuestra boca tiene la capacidad de destruir a una persona. Y Jesús está enseñándonos en este pasaje que debemos tomar todas las medidas para frenar eso. Tú puedes imaginar en una relación con su esposa, de verdad salir enojado. Yo creo que no ha pasado con ninguno de nosotros. Pero Jesús quería mostrarnos la seriedad de esa situación. Entonces tú puedes imaginar por un momento que has pasado una conversación muy dura y ha salido de ti el odio a una persona. Y a dar vuelta encuentra a la persona muerto en el piso. Sería un asusto, ¿no? Entonces Jesús está tratando de enseñarnos la manera en que hablas. Y lo que tú piensas en su mente realmente revela cómo está en su corazón. Y nuestro Rey, Jesucristo, está diciendo, mire, quiero que entienda, en mi opinión, en la opinión de Jesús, en la opinión de nuestro Dios, que los dos tienen la misma raíz. Si tú matas a alguien con el cuchillo, o si tú tienes enojo en tu corazón, sale de su boca, es tan peligroso de tener una persona ya muerto en el piso. Entonces en este pasaje está tratando de mostrarnos que es algo muy serio, la manera en que hablamos. Sabe que en Santiago, capítulo 3, habla de la lengua, ¿no? Dice que la lengua es capaz de poner un bosque a fuego, ¿no? Entonces, es impresionante que de esa lengua pueden salir cosas muy dañinas. Y realmente Jesús desea que tenemos matrimonios felices. Él desea que realmente sea sal y luz. Entonces está diciendo, tiene que trabajar con la condición de su corazón. Tiene problemas. Si dentro de ti, en tus pensamientos, si tú llega un momento a gritar y decir, tú eres loco, llamar a alguien loco, ¿no? Un tonto. Es interesante que no está diciendo que no pueden llamar a alguien tonto, porque pudimos ver en Mateo 23, 16, habla de gente que son tontos. Y dice Salmo 41, ¿no? Salmo 11, 1. El necio dice en su corazón. Entonces hay gente que de verdad son necios, pero cuando sale de nuestro corazón enojado, es algo que no es agradable. Y tenemos que enfrentar esas condiciones de nuestro corazón. Entonces, aquí en ese pasaje, Jesús está diciendo, mire, yo quiero darle dos maneras de enfrentar esa situación. ¿Cómo se enfrentar el corazón que sale enojado, gritando? Entonces aquí dice, si tú estás en la iglesia, o si tú estás en el templo, y te va a ofrecer, Señor, una ofrenda. Pero si tiene una relación con alguien
que no está resuelto, dice que deja allá su ofrenda y anda y restaurar la situación. También dice en Efesios capítulo 4, creo que versículo 26, dice que no deje que el sol, ¿cómo es? Se ponga sobre vuestro ojo. Se ponga vuestro nuestro ojo. Es decir, que no debemos acostarnos hasta que arreglamos la situación. Yo recuerdo como niño que a veces había una pelea entre los hermanos. Y mi mamá paraba todo. Vente, vamos a sentar. No, tenemos que ir a la iglesia. No. Ese es primordial. Tenemos que arreglar eso. Yo doy gracias a Dios a mi mamá por las veces que paró todo. Y dice que eso es más importante. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo, no está diciendo si tú tienes algo con otra persona, sino que si alguien tiene algo en contra de ti. Debemos como cristianos tomar la iniciativa y ir a hacer todo posible para resolverlo. Hermanos, no podremos arreglar todo, pero podemos hacer nuestra parte. Podemos ir, podemos pedir perdón. Si la persona no quiere recibir nuestro perdón, bueno, ese está en la mano de ellos. Pero por lo menos delante de Dios, hemos hecho todo posible para restaurar nuestra relación con ellos. Entonces Jesús está diciendo que cuando tú vas al templo y tú quieres que adorarme, te quieres pedir peticiones, pero si tu situación no está bien con su mujer, con sus niños, no habla conmigo hasta que anda a resolver la situación. Mire, qué bonito nuestro rey, que de verdad quiere ayudarnos a cumplir esto. Entonces está diciendo que los que tienen ese problema con enojo, tenemos necesidad de hacer todo bajo nuestra posibilidad de ir a corregirlo. Entonces, primeramente está enseñando una necesidad. Y yo digo que es bueno cuando tenemos oportunidad de rendir cuentas con uno a otro. Porque yo puedo decir, Norby, mire Norby, yo tengo una situación, yo sé que tengo que resolverlo, ora por mí y por favor, pregúntame si he cumplido. Porque a veces estas cosas no son fáciles. Yo sé que a veces hemos tenido que pasar tiempo en ayuno, buscando las palabras, porque no es bueno dejar que todo lo que tiene en su mente salir. Tiene que tener sabiduría en qué podemos hacer. Una cosa, esta semana estudiando ese pasaje, es interesante que Jesucristo nunca peleó por la manera en que fue tratado. Entonces, Él siempre lo dejaba eso en las manos de Dios. Pero siempre estaba buscando cómo pudiera restaurar la situación. Entonces yo creo que ese debe ser nuestro ejemplo. Debemos hacer todo posible de ir a restaurar relaciones. Yo recuerdo que una vez yo había conseguido un dinero incorrectamente y me tenía trancado en mi corazón. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que ir a arreglar eso antes que seguir con otra cosa. Entonces, aquí la primera cosa que dice aquí en ese pasaje, que tenemos la necesidad de ir, dejar al lado la cosa en la iglesia y ir a restaurar su relación. No podemos obligar a nadie a perdonarnos, pero sí podemos hacer nuestra parte y dejar lo demás con el Señor. Y la segunda cosa que creo que vemos en este pasaje es la urgencia. Entonces está aquí el ejemplo de personas caminando. ¿Hacia dónde? Hacia West. Entonces queda poco tiempo que en el caminata hasta llegar a West. Entonces está diciendo Jesús en eso, que mire, anda ya, resolver el problema antes de llegar a West. Porque si espera hasta llegar a West, puede ser que las cosas van a poner mucho peor.
Está diciendo, pero puede ser costoso. Puede ser que perdimos una cantidad de dinero o perdimos algo. Pero es importante que ya, urgentemente. Entonces yo digo que algo que podemos hacer en nuestro tiempo de oración es de pedir ayuda uno a otro, de orar uno por otro. Si tenemos situaciones que tenemos que resolver, porque de verdad requiere humildad. Pero gracias a Dios que Él está enseñando a nosotros la manera de enfrentar esta situación es enfocar en una manera positiva. Entonces hay que, si nosotros, ¿cuántas relaciones podría haber solucionado? ¿Cuántas amistades hemos perdido? Pero si nosotros habíamos tomado una acción rápido para restaurar esta relación, podría haber evitado muchos problemas. Entonces, nuestro rey está enseñándonos en que es necesario, es urgente, si tiene algo en su corazón en contra de cualquier persona, anda a resolverlo. Porque en los ojos de nuestro Padre, Dios, nuestro Rey, para Él está como matando a alguien con un cuchillo. Segundo, tenemos versículo 27 a versículo 30. ¿Quién me pueden ayudar en esa lectura? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo no sé cuántas veces han leído esto vosotros, pero para mí ese está fuerte. A veces estamos orgullosos que físicamente no hemos cometido un acto, pero aquí en ese pasaje está diciendo el Señor, cuando nosotros cometimos cuando tenemos deseos incorrectos a una mujer, cuando tenemos lujuria, estamos cometiendo adulterio en nuestro corazón. Entonces Jesús está mostrando a nosotros la importancia de buscar en nuestros corazones y ver de dónde viene a esta situación. Yo recuerdo cuando tenía 16 años, leyendo ese pasaje, estudiándola, buscando libros que había leído que un hombre, un joven, que tenía un problema de ese tipo en su corazón, pensando incorrectamente con otras mujeres, y salió y cortó su mano. Entonces, ese no es lo que ese pasaje está diciendo, ¿no? Aquí no está diciendo literalmente que si tú estás pecando, cortar su mano. Entonces, esa fue una mala interpretación de ese pasaje. Lo que está diciendo es que tiene que ver cuál es el error, cuál es el problema, y enfrentar esa situación y cortar eso. Entonces, si está en internet, hay que eliminar internet. Si está un libro, hay que buscar eliminar los libros. Si está saliendo para ver películas, está diciendo que tiene que ir a raíz. Un versículo que me llama mucho la atención y creo que para mí ha sido una ayuda en Romanos 8, versículo 13. Quiero leer eso, Romanos 8, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme de ella, refiriendo a la carne, morirán.
Pero si por medio del Espíritu dan muerto a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Hay un famoso libro escrito por John Owen, La mortificación del pecado, donde enseña que nosotros como hombres es nuestra responsabilidad diaria de hacer morir los deseos pecaminosos en nuestro corazón. Entonces, aquí este versículo está un poco fuerte. Y dice, si tu ojo está causando a pecar, quítalo. Tú puedes imaginar el dolor que pudiera causar si saca su ojo. Sería sangre, dolor, emocionalmente. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que es mejor tener dolor, es mejor pasar un sangre de no ir al infierno. Entonces tenemos que entender que hay cosas, hay hábitos, hay situaciones en nuestra vida que necesita una atención drástica, que va a ser doloroso. Acortar a mano sería algo muy doloroso. Y yo doy gracias a Dios que entre los hombres en la iglesia tenemos ciertas amistades donde podemos rendir cuentas uno a otro. Y hablando con Eddie, hemos sacado algunas preguntas para realmente ayudarnos a evaluar el corazón. Lo que queremos hacer es poner entre nosotros, bueno, otra iglesia hemos llamado hombres de integridad, pero nosotros sabemos que tenemos la naturaleza pecaminosa y tenemos que hacer todo lo que podemos entre nosotros mismos para examinar nuestro corazón. Y si uno está en una área débil, difícil, tenemos que acercarnos a uno a otro y ayudarle a enfrentar esa situación. Cuando yo era joven, yo pensaba que ser tentado es un pecado. Y mi mamá me explicó, no. Ser tentado no es un pecado. Y me habló de un ejemplo. Entonces ella dijo que Pedro, tú no puedes evitar que un pájaro huele sobre su cabeza. Eso no se puede evitar. Pero sí se puede evitar que ese pájaro hace un nido en tu pelo. Entonces nosotros no podemos evitar las tentaciones, pero sí podemos enfrentarlo correctamente. Entonces en este pasaje Jesús nos está diciendo que no debemos mirar mujeres. Yo creo que al mismo tiempo las mujeres necesitan en la iglesia vestir de una manera que no llama la atención, porque los hombres somos tentados muchas veces por la manera en que vemos una persona vestido. Y me ha siempre enseñado que cuando mira a mujer, lo que deben tratar de enfocarlo es su cabeza. Entonces, el error es que cuando mira con lujuria y dejar que da vuelta en nuestra mente. Entonces, nosotros como hombres, nosotros como mujeres, no somos libres de ser tentados. No somos libres de andar sin la naturaleza pecaminosa. Pero podríamos agarrar ejemplo de Job. Vamos a buscar el ejemplo de Job en capítulo 31. Job capítulo 31, versículo 1. ¿Alguien me puede leer Job 31, versículo 1? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces hizo un pacto con sus ojos. Y eso es lo que yo creo que necesitamos hacer en la iglesia. Tenemos que tener pactos entre los hombres, pactos en las mujeres, donde decimos, bueno,
Yo entiendo que soy débil. Y yo quiero poner alrededor de mi persona hombres que me va a pedir rendir cuentas. Yo, gracias a Dios, tengo 60 años y uno de mis principales, yo digo, esfuerzos, uno de mis anhelos más fuertes, yo quiero ver hombres terminando bien.